Médicos, ¿cómo están? Continuamos con los temas selectos de medicina interna en su segunda edición, donde vamos a revisar las últimas guías que ya se actualizaron. Con este video completamos nuestra revisión de las guías obtenidas en los últimos 2 años y por lo tanto tienen todo listo para prepararse en su examen. Aún así, ya saben, si hay algún tema que se haya quedado desactualizado o alguno sobre el que tengan alguna duda, no duden en comentarlo abajo para que le hagamos un video o lo revolvamos a hacer en caso de que tuvieran alguna situación en especial para continuar con su preparación. Entonces, vamos a iniciar con este que fue muy controvertido, que es la pancreatitis aguda, la cual se define como la inflamación aguda del páncreas que puede causar complicaciones sistémicas y o locales, así como disfunción o falla orgánica. De acuerdo a la GPC, la mayoría de los pacientes se van a presentar con una pancreatitis leve, la cual es autolimitada y se resuelve en una semana. Sin embargo, el 20% van a desarrollar una moderada o grave, que puede incluso llegar a necrosis pancreática o tejido peripancreático y posteriormente una falla orgánica, o ambos, y una tasa de mortalidad que se va a elevar hasta el 20 o el 40%. El cuadro clínico ya no menciona el tipo transfictivo, ya lo refiere únicamente como dolor abdominal superior intenso. También los signos que ya conocíamos: náusea, vómito, distensión abdominal y fiebre. Agrega otros como ictericia, oliguria o anuria y letargo, que pues ya te va a empezar a hablar de la falla orgánica múltiple. Los signos que siempre nos han mencionado: signo de Cullen, que es esta equimosis periumbilical; el signo de Gray-Turner, que es la equimosis en los flancos y en la región lumbar; el signo de Fox, que es la equimosis en la porción inferior del ligamento inguinal, pero nos mencionan que también hay que hacer diferencial con ruptura de aneurisma abdominal; y el signo de Ryan, que es una equimosis escrotal y se asocia también a una lesión hepática o la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal. La etiología no cambia mucho respecto a la guía anterior. Cálculos biliares sigue siendo la principal causa con hasta 66%. 2/3 de los casos van a ser por cálculos biliares. Sin embargo, hay otros que siempre hay que tener en cuenta. En segundo lugar tenemos el alcohol, del 16 al 40%. Posterior a una CEPRE, con hasta el 10% de las complicaciones. Una que siempre te viene en el simulador y nunca tomamos en cuenta es la hipertrigliceridemia, que arriba de 500 ya te da riesgo de tener pancreatitis. Y va a ser del 1 al 8%, mientras que la hipercalcemia va a ser menor al 1%. También la guía nos incluye muchísimas definiciones. La fase temprana, que se refiere a esta que es una semana después de, menos de una semana posterior al inicio de los síntomas. La tardía, que es una semana posterior al inicio de los síntomas. Las complicaciones agudas van a ser aquellas que ocurran el primer mes después del inicio de los síntomas. Y las más importantes son colección de líquido peripancreático agudo, así como colección necrótica aguda. Las tardías ya son aquellas que aparecen 4 semanas después, como el pseudoquiste y la necrosis amurallada. La leve, o la pancreatitis leve, va a ser una que no tiene falla orgánica, por lo general de curso corto y autorresolutivo. La moderadamente grave, con un fallo orgánico transitorio de menos de 48 horas y únicamente complicaciones locales. La grave, aquella que ya tiene insuficiencia orgánica persistente y a menudo va a incluir complicaciones locales y sistémicas. Tenemos varios tipos también de pancreatitis que no tienen que ver con esta clasificación. Está la edematosa intersticial, que se caracteriza por inflamación difusa y agrandamiento del páncreas. Esa es la que se ve por medio de la tomografía. Si observamos realce homogéneo del parénquima, a menudo con tiras de grasa peripancreática, por eso se ve, es el famoso imagen deshilachada. Es menor, este tiene menor mortalidad. Después está la necrotizante, donde ya tenemos necrosis del parénquima pancreático de los tejidos peripancreáticos. Aquí en la TAC vamos a tener regiones hipodensas, sin realce o mínimamente realzadas en el parénquima, únicamente en tejidos peripancreáticos o en ambos. Esta sí tiene mayor mortalidad. Tenemos colecciones líquidas peripancreáticas agudas, donde tenemos una colección de líquido homogéneo sin necrosis ni pared definida. Una colección necrótica aguda, donde vamos a tener una colección de líquido y necrosis sin pared definida. Y finalmente el pseudoquiste pancreático, la cual es una complicación tardía de la edematosa intersticial, y vamos a tener una colección que ahora sí está encapsulada y bien definida de líquido homogéneo con poca o nula necrosis. Para el diagnóstico, se requiere lo mismo todavía: dos de las tres características siguientes. Dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda, el cual sigue siendo de inicio agudo; un dolor epigástrico persistente e intenso, que ya dijimos que era superior. Sin embargo, la guía ahora sí menciona que a menudo se irradia hacia la espalda, pero ya no es transfictivo, sino que se irradia. Entonces hay que hacer la diferencia con el cólico biliar. Actividad de lipasa sérica,
o actividad de la amilasa, al menos 3 veces mayor que el límite superior de lo normal. No es necesario que te lo aprendas, te va a venir en tu caso clínico, o de plano te va a decir que tiene 1000. Y hay esfuerzos característicos de pancreatitis en la tomografía computarizada con contraste. Entonces, aquí también las recomendaciones propias de la guía. Se recomienda realizar amilasa lipasa en pacientes con sospecha de pancreatitis aguda. Se recomienda realizar ultrasonido de hígado y vías biliares para el diagnóstico de colelitiasis en pacientes que ya tengan esta sospecha de pancreatitis aguda. Y se recomienda realizar TAC en pacientes con sospecha que no cumplen con criterios diagnósticos, o sea, clínico y enzimático. Yo sé que en el hospital te van a decir que sí, ok, tiene dolor abdominal y tiene la amilasa y la lipasa hasta arriba, pero quieren la TAC para pronóstico y para saber si justamente es necrotizante, qué tan agudizado está el cuadro. Por eso recuerda que siempre es de las 40, a partir de 48 horas de que inició. Sin embargo, si tienes la duda, o sea, a lo mejor tienes el dolor abdominal compatible, pero la amilasa y la lipasa están así como 2 veces únicamente el límite superior, aquí se está justificado el ataque con contraste únicamente para corroborar diagnóstico. La guía no es específica en esta área, donde dice que sugiere realizar Apache 2, SOFA, SIRS o BISAP en pacientes con pancreatitis aguda. Únicamente te menciona, al final de cuentas, esto. Sugiere considerar realizar escalas pronósticas de manera secuenciada para evaluar la evolución del paciente con pancreatitis aguda. Tú ya sabes que Apache y SOFA, así como SIRS, van sobre todo para saber el índice de mortalidad de tu paciente, pero estas son genéricas. Hasta cierto punto la BISAP es un poquito más, o se hizo un poquito más para saber específicamente en pancreatitis, por eso se le colocamos. No te la tienes que aprender, realmente solo los puntos de corte. De 0 a 2, baja mortalidad con 2% de mortalidad, y de 3 a 5 puntos, alta mortalidad con más de 15%. Esto realmente estaría muy difícil que te lo preguntaran. En caso de que fuera así, pues es una pregunta de muy alta dificultad. Entonces, a menos que ya domines todos los temas básicos, no te recomiendo que estudies como tal ninguna de esas escalas. El tratamiento hídrico ya es un poco más específico que en la guía anterior. Se recomienda que las unidades médicas que atienden pacientes con pancreatitis cuenten con solución de Ringer lactato o su defecto Harman, porque es la que te va a decir que le administres. Únicamente puedes usar salina en pacientes cuando no cuentas con solución de Ringer lactato o con Harman. Es la única indicación como tal. Entonces, si tú puedes, tienes que quedar con tu Harman, porque Ringer lactato, pues tampoco, ¿no? Ahora, se sugiere considerar animación dirigida por metas, dependiendo la presión arterial media, volumen urinario horario, frecuencia cardíaca y presión venosa central en pacientes con pancreatitis aguda. Ya no te marca eso de que íbamos a 30 mililitros kilo hora, íbamos así metiéndole agua hasta que se encharcara. Ya nos dice que tiene que ser dinámico. Sin embargo, no nos da un valor en específico. Y se sugiere considerar la alimentación temprana, 24 a 48 horas en pacientes con un cuadro leve a moderado y 72 horas en un cuadro grave, siempre y cuando tolere la vía oral. Y prácticamente es así, que cuando tu paciente tolere la vía oral, inmediatamente reinicias dieta. ¿Cuándo vamos a dar dieta parenteral? Se recomienda la alimentación enteral en pacientes con pancreatitis aguda grave si las condiciones clínicas lo permitan, pero en su defecto se va a recomendar la alimentación parenteral en pacientes con pancreatitis grave, que no es factible la nutrición enteral o está contraindicada. Y se recomienda la alimentación por vía nasogástrica, pilórica o nasoyeyunal en pacientes de acuerdo a las condiciones clínicas. Aún así, lo primerito es ver si tolera o no la vía oral y se la vas a dar por ahí. Si no, vas a valorar si realmente lo tolera por zona nasogástrica o nasoyeyunal o pospilórica por gastrostomía. Y si no, ahora sí te vas a tener que aguantar y le vas a dar la nutrición parenteral únicamente. ¿Cuándo se recomienda tratamiento antibiótico? La guía es súper específica. Bajo ninguna circunstancia se utiliza como profilaxis. Únicamente se sugiere utilizar esquema antimicrobiano empírico de amplio espectro que cubra gram negativos, cocos anaerobios en pacientes con necrosis pancreática infectada, en lo que sale el cultivo y el antibiograma, pero solamente cuando tienes datos de infección, o sea, que tienes leucocitosis, con las veces de neutrófilos, que tú ves las lesiones que describían hace rato en la tomografía, únicamente así, no se vale porque tu paciente tenga pancreatitis grave, que le des antibiótico. En otra analgesia, sugiero utilizar la escala analgésica de la OMS de acuerdo al control de los pacientes con pancreatitis aguda y vamos por escalones. Incluso, todos saben que los opioides tienden a contraer el esfínter de Oddi y pueden incluso exacerbar el daño en la pancreatitis, excepto uno, que es pregunta de NAR, pregunta de gastro, pregunta de interna, pregunta de examen de admisión a cualquiera de estos tres. Siempre te la van a preguntar. ¿Cuál es el único opioide que no comprime el esfínter de Oddi? Meperidina. Entonces te recomienda que el primer escalón sea únicamente con paracetamol o aspirina y puedes ayudarte de drogas como ketamina, antidepresivos tricíclicos, gabapentina y clonidina. Si no, puedes utilizar el segundo escalón
donde utilizas opioides de baja potencia, análogos de codeína, más AINES o adyuvantes. Los que ya nos recomiendan aquí es ibuprofeno. La dosis, esta es por día, 2.400 al día, diclofenaco 150 al día, ketorolaco 90 al día y paracetamol 3 gramos al día. El tercer escalón ya son opioides de alta potencia como la morfina o la meperidina y adyuvantes. Y finalmente el cuarto escalón es el tratamiento intervencionista, donde incluso te recomiendan hacer bloqueo nervioso y puedes apoyarte con opioides de alta potencia, drogas no opiáceas o adyuvantes. Si te llegaran a preguntar cuál es el AINE que vas a utilizar de primera línea, paracetamol, y después te vas con diclofenaco. Si te preguntan el opioide, es mepiridina, y si no te viene, quieren que respondas morfina, porque son los primeros que te aparecen en la guía de... ¿Cuándo sí está indicado el tratamiento quirúrgico en estos pacientes? Únicamente cuando hay necrosis pancreática, y lo primero que te recomiendan es la cirugía mínimamente invasiva en caso de que cuentes con el personal y los recursos necesarios. Si no, se sugiere un abordaje quirúrgico abierto. Y si no, como tercera línea, si te viene únicamente el drenaje percutáneo, pero vamos así en escalón. La primera opción es la cirugía mínimamente invasiva, el segundo es el abordaje quirúrgico, y el tercero, que no lo colocamos, pues es justamente el drenaje percutáneo, pero ese tiene muy baja evidencia y no lo recomienda estrictamente, solo es como la última opción de rescate. Y justamente, si te dice este pequeño detalle que antes no venía, se recomienda realizar colecistectomía temprana en el mismo internamiento cuando descubres una pancreatitis de origen biliar, para obviamente disminuir la recurrencia. Tenemos dos algoritmos, chiquitos hasta cierto punto. Aquí tenemos nuestro paciente con sospecha clínica de pancreatitis aguda, ¿no? Por cuadro clínico. Vamos a pedir amilasa o lipasa. ¿Están 3 veces elevados? Sí. Entonces realizamos ultrasonido de hígado y vías biliares. ¿Hay colelitiasis? Sí. Entonces continuamos y valoración por cirugía general. Si no, continuamos y buscamos causa específica. Si no, continuamos con el algoritmo y buscamos las otras causas de pancreatitis que ya vimos, ¿no? Alcohol, triglicéridos, calcio y otras, ¿no? Si al realizar amilasa o lipasa no están 3 veces arriba del valor, entonces tenemos que replantear nuestro diagnóstico. Continúa con datos clínicos sugestivos de pancreatitis. No, diferencial. Sí, taco-resonancia. Por esto ya se obtiene el diagnóstico de pancreatitis. Sí, entonces abordaje de casos de pancreatitis. No, diagnóstico diferencial. Ok, ya tenemos nuestro paciente diagnosticado con pancreatitis aguda. Clasificamos su gravedad por la que quieran. Otra vez, Ransom, Apache, Visa, PSIR, SOFA, bla, 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 ¿no? Ya la tienes. Reanimación hídrica de tipo conservador o no agresiva, con solución de Riga, lactato o Harman, y si no, ya sabes, salina. Indicar analgesia y evaluar acorde a la escalera analgésica de la OMS, ya sabes, AINES, luego opioides de baja potencia, opioides de alta potencia, y finalmente el bloqueo nervioso. Inicio temprano de la alimentación en las primeras 72 horas. ¿Es factible la alimentación enteral? Sí, hay que ver si se puede por vía oral. ¿Se puede? Vía alimentación vía oral. No se puede por zona nasogástrica, pospilórica o nasodental. Y si no es factible la alimentación enteral, pues ni modo, alimentación parenteral. Eso es todo respecto a la pancreatitis. Una actualización muy importante, médicos, que sí les van a preguntar, se los juro. Entonces, estudienla. Ahora tenemos esta actualización del herpes zóster en el adulto, que también es muy importante, porque sí te viene siempre. Bueno, a mí sí me vino y también el anterior vinieron de herpes zóster. Y también para los amantes de la dermatología y la neurología. Entonces, aquí vamos. Se define como la reactivación espontánea del virus varicela zoster, que se manifiesta por un exantema vesicular doloroso que se localizará en un dermatoma, produciendo disfunción neuroquímica, lo cual va a provocar dolor radicular que puede ser de moderado a muy intenso. La GPS ya nos habla sobre la prevención incluso del herpes zóster, donde nos menciona que la vacuna es eficaz para prevenir la enfermedad durante 3 años. En general, se tolera bien, produce pocos eventos adversos y pueden ser de intensidad leve. Incluso te dice la guía que se puede vacunar sin realizar test serológico ni considerar antecedentes sobre haber padecido varicela o herpes zóster u otras enfermedades crónicas. O sea, ya, la guía te dice que de plano no está en el cuadro de vacunación, pero sí te dice que ya no importa si tuviste o no antes varicela o herpes zóster, ya se vale aplicarte la vacuna. Se hace mucho énfasis en el tratamiento del dolor, de hecho es prácticamente lo único que te va a incluir. Y vamos a empezar con el tratamiento del dolor. El episodio agudo, igual escalera analgésica propuesta por la OMS, y es lo mismito que estábamos viendo anteriormente. Primer paso, paracetamol, en dolor leve a moderado, de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas. Si el dolor es más intenso o no funcionó, puedes agregar un opioide débil. Aquí te recomiendan la codeína, 15 a 30 miligramos, o el tramadol, 50 a 100 cada 8 horas, los dos. Si el dolor es muy intenso, combinas paracetamol con un opioide potente, que como vimos era morfina, incluso ya te recomienda fentanilo. En cuanto a la neuralgia posherpética, se recomienda utilizar lidocaína tópica
Al 5%, pues menciona que alivia la alodinia mecánica o el dolor provocado por el tacto. Entonces, primera línea de tratamiento tópico, sí se vale lidocaína. También nos habla incluso de la prevención en estos otros dos, donde te habla de que los corticoides sistémicos, dosis de bolo de prednisona, en combinación con aciclovir a dosis elevada, mejoran la calidad de vida de los adultos mayores con herpes zóster localizado y también es necesario para prevenir la aparición de neuralgia postherpética secundario a un cuadro de herpes zóster. Y finalmente, se recomienda la referencia con el otorrinolaringólogo en caso de herpes zóster ótica, especialmente en el caso de la participación del nervio facial y o auditivo, ¿no? Por ser Race and Home y todas estas cosas. Entonces, pues prácticamente eso es todo lo que va la guía. Está demasiado cortita y demasiado sencilla. Pero aquí sí ya nos vienen las dosis, que quizás es lo más importante de este pequeño algoritmo, ¿no? Vamos a ver, tenemos que tratar a un paciente con herpes zóster. Lo más importante, vean esto, que no ven en la guía. Inicia en menos de 72 horas de la aparición del exantema porque es tu tiempo límite. Si ya lleva más de 72 horas, ya no hay evidencia de que realmente tu tratamiento vaya a servir para algo. Entonces lo vas a exponer a falla renal y falla hepática o a un Cushing iatrogénico sin que realmente le vayas a disminuir la posibilidad de una neuralgia postherpética. Entonces, únicamente tienes 72 horas de que inició el exantema. Puedes dar aciclovir, 800 miligramos, 5 veces al día por 7 días. Es una dosis elevadísima. Valanciclovir, 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días. O famciclovir, 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días. Ok, vamos a ver. Neuralgia postherpética, no insulina NPH. Neuralgia postherpética, no. Se podrá agregar indicaciones para el paciente. Sí, escala de la OMS para tratamiento del dolor. Paso 1, paracetamol, 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas. Si no funciona, paracetamol más opioide débil como codeína o tramadol cada 8 horas. Y paso 3, paracetamol más morfina o fentanilo en infusión. Y si no funciona, infiltraciones o bloqueos analgésicos. Y es todo médico. Es una guía extremadamente sencilla y por lo mismo que vale mucho la pena porque siempre te van a venir preguntas de herpes en el ENAR o en tu examen de admisión. Entonces, vale mucho la pena que revises esta guía también. Y finalmente, médico, no nos podía faltar en esta nueva era de las GPCs nuestra guía de rehabilitación. Entonces tenemos rehabilitación en caso de amputación de extremidad inferior. Algo muy importante es que si bien menciona la guía que la causa más frecuente va a ser secundario a diabetes, pues ya no es la única y por lo tanto ya le cambió el nombre y ya no se enfoca nada más en eso, aunque sí le da sus pequeños puntitos a una serie de diabetes. Entonces, definición. Una amputación va a ser la resección definitiva, parcial o completa de la extremidad. Y en los miembros inferiores puede ser mayor cuando es proximal a la articulación del tobillo o menor cuando es distal a la articulación del tobillo. Y los niveles más importantes, de arriba abajo, son desarticulación de cadera, transfemoral, desarticulación de rodilla, transtibial, desarticulación de tobillo y parciales del pie. Ahora sí que te van cortando por pedacitos, dependiendo, ¿no? Valoración inicial. Se recomienda que la valoración inicial de todo paciente se realice con enfoque de la calidad de vida del paciente, considerando complicaciones como migración del cojinete de tejido blando, problemas de la piel, úlcera, infección, neuromas, dolor en miembro remanente y riesgo de más amputaciones, lo cual, esto es lo más importante, generen alguna limitación en la actividad de la marcha independientemente de si tiene una prótesis, que requieran utilizar auxiliares de la marcha y que afecten su capacidad para subir escaleras o restricciones en la participación laboral. Esto de la participación laboral, de hecho, es algo de lo que hace mucho énfasis toda la guía. En caso de que el paciente todavía sea activo laboralmente, se tiene que realizar todo el procedimiento pensando en la integración al ámbito laboral. La deambulación temprana debe ser guiada por el profesional en rehabilitación a través de la prescripción de auxiliares adecuados y técnicas para reducir el riesgo de caídas. Se sugiere el uso del índice de independencia funcional o el FIM que veíamos en las anteriores como herramienta estandarizada para la valoración de actividades de la vida diaria. Y algo muy importante que te hace énfasis la guía, la respuesta metabólica al trauma, el estado emocional del proceso de duelo, la ansiedad y o depresión puede alterar la capacidad cognitiva. Por lo tanto, hay que prestar atención en estos datos para evaluar demencia o, si no, depresión y mandarlo a psiquiatría para que obviamente pueda cumplir adecuadamente con su rehabilitación y recupere en lo más rápido posible su calidad de vida. Tenemos incluso unas partes que se me hacen chistosas, por ejemplo, las características del muñón ideal, donde te dice que debe ser de forma cónica o semicónica, que presente un revestimiento cutáneo bien nutrido, no estando la piel demasiado estirada ni laxa, las extremidades óseas deben estar suficientemente recubiertas de tejido celular o tendinoso,
debe tener buena movilidad y suficiente fuerza de palanca, muy importante en caso de que sea prótesis, sea candidato a prótesis. Conservar los arcos articulares de la articulación proximal, posee suficiente irrigación sanguínea para que no exista cianosis, hiperemia ni tampoco edema. El nervio principal debe estar cortado por encima del nivel de la amputación para así evitar neuromas superficiales. El muñón no debe doler y debe presentar una cicatriz correcta y en un lugar adecuado. Muchos datos que probablemente nosotros no sabíamos, pero yo, por ejemplo, en piso de medicina interna, pues sí veo seguido secundario justamente a la diabetes, ¿no? Por los tratamientos que hace cirugía o hace angiología y cirugía vascular. Recomienda entonces realizar de rutina pruebas de sensibilidad como el umbral de percepción de vibración y umbrales de monofilamento de tacto ligero de 10 gramos en paciente con amputación para detectar cambios en sensibilidad del muñón y miembro remanente, que, lo más importante, pudieran tener implicaciones en la interacción con dispositivos protésicos. Obviamente ya no es para neuropatía diabética, la misma ya te lo menciona más adelante. Eso es justamente por eso, porque si tiene alteración en la propiocepción, pues ya no va a ser candidato al uso de prótesis. También nos hace énfasis en el colapso del cuidador. Nos menciona que se sugiere incluir al cuidador de personas con amputación como un pilar importante de las evaluaciones iniciales, sobre todo en pacientes de mayor edad. Y este requiere un proceso de atención psicológica personalizada para prevenir y atender el desgaste emocional, físico y social que implica estar al cuidado de esas personas. Después la guía se enfoca en acciones preprotésicas, protésicas y postprotésicas. En cuanto a las preprotésicas, se recomienda que las personas con amputación de niveles más altos sean referidas de forma inmediata a psicología. Esto para un manejo de duelo y favorecer el apego al tratamiento y mejorar la calidad de vida. Justamente ese era un problema que se veía mucho tiempo antes, bueno, todavía, pero ya es menos frecuente. Que justamente tú haces una amputación para pacientes, por ejemplo, con osteosarcoma, o pacientes con diabetes, que justamente evitas que tengan comorbilidad a través de la amputación. Sin embargo, el duelo y la depresión secundaria a esta acción, pues provoca que realmente no se rehabiliten y empiecen a, este, a tener problemas en su vida que pueden provocar que ya no se cuiden, que no se alimenten, que entren en depresión o que incluso se suiciden. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nos recomienda el uso de vendaje rígido a base de venda y yeso o fibra de vidrio en el postquirúrgico inmediato, pues menciona que este ayuda al control del edema y a la conformación del muñón. Sin embargo, su decisión, más bien, se va a basar en las características clínicas del paciente. La autoadministración de técnicas de desensibilización mediante masaje y percusión en el muñón, esto para control del dolor con entrenamiento y enseñanza previa por parte del experto. Se sugiere estimular la sensibilidad a través de terapéutica específica como la estimulación táctil y el método Root en pacientes diabéticos debido a la presencia de neuropatía periférica. Esto para favorecer su relación con el equilibrio y comorbilidades del tejido blando del muñón, comorbilidades del tejido blando del muñón. Se recomienda establecer un programa de ejercicios de al menos 8 semanas y debe incluir estos 5 componentes sí o sí. Resistencia cardiopulmonar, fortalecimiento del tronco y extremidades inferiores, equilibrio y coordinación, control de soporte y postura y entrenamiento de la marcha protésica. Todo esto debe evaluarse por medio de el predictor de movilidad de amputados con uso de prótesis, o mejor conocido como el AMPRO, y también la prueba de caminata de 6 minutos, el mismo de los viejitos. En cuanto al tratamiento protésico, se recomienda que la toma de decisión respecto a si un paciente con amputación es o no candidato a prótesis, debe tomar en cuenta predictores positivos, como tiene que ser paciente joven, con un nivel de amputación que hasta cierto punto sea lo menos alto y que no tenga presencia de comorbilidades. Mientras menos tenga de estos, mejor le va a ir. Se sugiere el establecimiento de programas de protetización temprana con la intervención conjunta del rehabilitador, el profesional de ortesis y prótesis desde el postquirúrgico inmediato. Y se recomienda el uso de dispositivos de alineación durante el ajuste dinámico de la prótesis para obtener parámetros objetivos de cambios angulares y de desplazamiento. Obviamente, médico, la guía sí te marca un montón de cosas, de que tiene que estar a 5 grados, de que tanta temperatura, de que a veces se tiene que intercambiar entre vendaje elástico y no elástico, de que tiene que tener válvulas de presión de tantos milímetros de mercurio y así, pero realmente eso se nos hace extremadamente específico y que no es rentable. En cuanto a los cuidados post-prótesis, nos menciona la GPC que el programa de rehabilitación no va a culminar con la entrega de la prótesis, sino que debe tener seguimiento a los 3, 6 y 12 meses, esto para valorar la adaptación al uso de prótesis, el estado del muñón, así como el mismo remanente, para justamente continuar con la alineación protésica, valorar el estado de la prótesis, la funcionalidad de la marcha y, muy importante, la inclusión social de tu paciente. Posteriormente, el primer año de seguimiento se sugiere valorar cada año.
Datos muy importantes que nos repiten. Se recomiendan las intervenciones de terapia ocupacional, esto para favorecer la independencia funcional y la satisfacción con la prótesis. También nos menciona que el entrenamiento protésico se debe enfocar en reforzar el equilibrio, la postura, la marcha y la independencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Muy importante también, médico. También se recomienda contemplar la hiperhidrosis en las personas con amputación, pues tiene efectos sobre el ajuste y la función de la prótesis. En cuanto al tratamiento a nivel muscular, se recomienda el fortalecimiento durante la fase postprotésica que incluya al tronco y la extremidad remanente, pues son indispensables para las adaptaciones biomecánicas de la marcha y el equilibrio. También se recomienda continuar con programas de fortalecimiento de grupos musculares de cadera, eso para favorecer la coordinación, equilibrio y marcha con el uso de las prótesis, además de que va a mejorar la función cardiovascular durante la actividad y va a disminuir la incidencia de comorbilidades. Y finalmente, se requiere la integración de circuitos de entrenamiento basados en terrenos regulares y regulares, o sea, no nada más se vale caminar sobre el planito. Sí menciona la GPC que se tiene que utilizar incluso terrenos como tierra, llano, pasto y arena para que justamente el paciente sea capaz de utilizar su prótesis en cualquier escenario. En cuanto al miembro fantasma, la GPC recomienda el abordaje del dolor, incluyendo técnicas terapéuticas que promuevan la movilización activa del muñón y del miembro remanente, aunque menciona que no hay como un consenso en si se debe utilizar o no la terapia con espejo. También hace énfasis en que el programa de fisioterapia para dolor-sensación de miembro fantasma se debe basar en la propiocepción, movilización, cargas de peso, desensibilización o masaje, esto con base en las características clínicas de cada paciente. También se sugiere utilizar la electroterapia analgésica como coadyuvante de la sensación y o dolor de miembros fantasmas. Y finalmente, sí te recomiendo tratamiento farmacológico. Aquí te habla de morfina, gabapentina e incluso ketamina en combinación con calcitonina, que demuestran eficacia analgésica para el dolor fantasma, pero nada más estos tres. Finalmente, en cuanto a la participación social, se habla de que al incluir el proceso de rehabilitación, se tiene que realizar un seguimiento sistemático de la amputación de la persona con amputación del miembro inferior para que, uno, se verifique el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos al inicio del proceso, justamente por eso desde el inicio tú le hablabas a tu paciente sobre qué es lo que él esperaba obtener de toda esa terapia, y esto para favorecer su inclusión social. Y otra vez, es como lo más importante de todas estas vías de rehabilitación ver su participación en educación, en empleo, familia, recreación, deporte, incluso te habla de la amputación en deportistas y también en la cultura. Y, por ejemplo, se recomienda que ante el deseo de las personas con amputación de ingresar al ámbito laboral, sea referido a los servicios de rehabilitación laboral integrado por el equipo multidisciplinario. Y eso es todo, médicos. Hemos terminado con la actualización de las guías de los años 2021 y 2022. Muchas gracias por acompañarnos durante toda esta revisión. Nos alegra mucho seguir siendo parte de su proceso y cualquier cosa, no duden en mandarnos un mensaje o un comentario para seguirlos apoyando durante su preparación. Muchas gracias, médicos. Nos veremos en los repasos.